¿vale? Entonces vamos a dividir la pista en 4 cuadrantes. La línea que tenemos más o menos que divide las 2 canastas y la línea central, ¿vale? Nos vamos a distribuir más o menos por igual en los 4 cuadrantes. Vamos a estar botando el balón como queráis y entonces escuchando lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Venga, pues cada uno 4 cuadrantes, preparados. Y más o menos igual, gente, a ver. Vale, vamos a ir desplazándonos dentro de nuestro cuadrante. Nos desplazamos dentro de nuestro cuadrante, pero no vamos caminando, por favor. Trote un poquito, eso es. Botando hacia adelante, hacia detrás, pero no tenemos que chocar con nadie. Con nadie, no puedo chocar con nadie. Si no quiero chocar con nadie, ¿qué tengo que hacer? Levantar la cabeza y mirar el espacio libre. El cuadrante, este es el número 1, no paramos, 1. Este es el 2, el de Ulises, el de Ketty es el 3 y el de Paco es el 4, no paramos. No puedo chocar con nadie. Tengo que mantener una distancia mínima de 2 metros. Tengo que ocupar el espacio, distancia mínima de 2 metros. Cuando yo diga ya, cambiaremos. El 1 al 2 y el 3 al 4. Seguimos votando. No puedo cruzarme con nadie a menos de 2 metros. ¿Ya? Cambiamos, ¿no? Siempre el 1 al 2 por ahora. ¿Ya? Intentamos respetar la distancia. ¿Ya? Ahora cambian 1 y 4, 2 y 3. ¿Ya? Vamos. 1 y 4, 2 y 3. No paramos. Y no nos juntamos con nadie. ¿Ya? Paco. ¿Ya? Vale, ahora hacemos lo mismo. Cuando yo diga ya, pero nos desplazamos hacia detrás. ¿Ya? Desplazamiento hacia detrás. Pero tenéis que respetar las normas. No puedo estar a 2 metros de un compañero. Claro, invadimos el otro, pero no chocamos con nadie. ¿Ya? 2 metros, madre mía. Paco, a tu cuadrante. Cambian ahora el 1 y el 3, el 2 y el 4 de espaldas. ¿Ya? Vamos. Venga, cambio. Es en diagonal, es en diagonal. Menos mal que hay un escuchado. No podemos juntarnos. Ay, madre. Paramos, ¿no? Vale. Vale, no, venimos. Vamos a reflexionar. No, ya, solo vamos a hacer este. Reflexionamos un poco, porque el último cambio. ¿Qué ha pasado? ¿Y de qué estabais pendientes? De no caernos del balón, pero no habéis respetado qué norma. 2 metros, 1 metro la distancia, ¿vale? Entonces estabais más pendientes de botar el balón, de no chocar, que de la consigna que tocaba. No pasa nada, a medida que se va mejorando con los chavales, eso va cambiando. Ahora repetimos 1 minuto y vamos a intentar, ¿vale?, mantener esa distancia en los cambios. Repito, cuadrante 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Cada uno al suyo, 1 minuto más de trabajo. Acordaros que mínimo 1 metro entre los compañeros. Vale, vamos votando. Vale, vamos votando. ¿Qué cuadrante? Ya te querías cambiar. Vamos votando. El 1 cambia al 3 y el 2 al 4. ¡Cambio! Vale, stop, paramos. Bueno, la idea es, ahora ya pasamos a la parte de juegos, la idea es no entorpecer los juegos, no pararlos cada vez, pero sí cuando haga falta hacer la reflexión para la mejora. Nosotros no somos partidarios de cada minuto parar el juego, no, que jueguen, tú observas y luego vas comentando.